por sinagogas, mezquitas, iglesias, universidades de todo el mundo. Y es muy amplio, lo pueden ver, dice, hoy en día el mundo de la humanidad necesita la unidad y la conciliación internacional. Para establecer estos grandes principios fundamentales es necesario un poder propulsor. Es evidente que la unidad del mundo de la humanidad y la más grande paz no se lograrán a través de medios materiales. No pueden ser establecidos mediante el poder político, pues los intereses políticos de las naciones son diversos y los cursos de acción de los pueblos son divergentes y conflictivos. No pueden ser fundamentados a través del poder nacional o racial, pues estos son poderes humanos débiles y egoístas. La propia naturaleza de las diferencias raciales y los prejuicios nacionalistas impiden la realización de esta unidad y del acuerdo. Por tanto, es evidente que la promoción de la unidad del reino de la humanidad, la cual es la esencia de las enseñanzas de las manifestaciones de Dios, es imposible salvo a través del poder divino y los hábitos del Espíritu Santo. Los otros poderes son demasiado débiles e incapaces de lograrlos. El hombre necesita dos alas. Una es el poder físico y la civilización material. La otra es el poder espiritual y la civilización divina. Con una sola ala igual es imposible. Las dos alas son esenciales. Por tanto, no importa cuánto avance la civilización material, no podrán lograr la perfección sino a través de la elevación de la civilización espiritual. Todos los profetas han venido para promover las dádivas divinas, para fundar la civilización espiritual y enseñar los principios de la moralidad. Por tanto, debemos esforzarnos por todos los medios para que las influencias espirituales puedan ganar la victoria, pues las fuerzas materiales han atacado a la humanidad. El mundo de la humanidad se ha sumergido en un mar de materialismo. Los rayos del sol de la realidad se ven opacados y oscurecidos por vicios turbios. El poder penetrante de la misericordia divina no está totalmente manifiesto. Por último, quería leer una oración